octubre celebramos en la iglesia a un grande santo mexicano, el obispo San Rafael Guízar y Valencia. Y en esta celebración queremos nosotros poner en manos de Dios diversas intenciones. En primer lugar, recordamos a nuestros difuntos. Encomendamos al Padre Rafael Álvarez Hernández, Juanita Ruiz Maradona, su 18 aniversario, Juan Mondragón Ruiz, Lucía Villegas Corona, José de Jesús Gloria y Javiera de la Salud, Javiera de las Flores, Silvina Cruz Hernández, María Aldama, Magdalena y Feliciano Flores, Pilar Hernández Librado Cruz, Epifanio Robledo, Angélica del Carmen Casas López, Ricardo Rodríguez Vargas, María Concepción Fredelín Buchet, María Rafaela González Minena, Raúl Castillo Domínguez a los 30 días, María de Lourdes García Gil, Virginia y Miriam Castillo García, Sandra Luz Arellano Escamilla, Rafael García Avelar y las ánimas del purgatorio. Encomendamos a Dios también a nuestros enfermos, a Willy Ortega, Alfonso Miranda y los demás enfermos de nuestras familias y de nuestra comunidad, para que Dios les conceda el don de la salud. También damos gracias a Dios por aquellas personas buenas que nos han hecho muchos beneficios, para que Dios recompense su generosidad y su bondad. Encomendamos a Dios también a las personas que han solicitado nuestras oraciones. Le pedimos a nuestro Padre del Cielo, todos juntos, que atienda sus necesidades. Y ahora les invito a que con toda sinceridad abramos nuestra conciencia delante de Dios. Vamos a pedirle que perdone nuestros pecados y que nos ayude a cambiar nuestra vida de acuerdo a su santa voluntad. Lo hacemos en un momento de silencio. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Al obispo San Rafael Guízar y Valencia, pastor eximio e incansable en el anuncio del Evangelio, concédenos por su intercesión que, encendidos por el fuego apostólico
y fortalecidos por la gracia divina, llevemos a nuestros hermanos a Cristo y así podamos gozar con ellos de la recompensa eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Pueden sentarse. Del libro del profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido y me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres, a curar a los de corazón quebrantado, a proclamar el perdón de los cautivos, la libertad de los prisioneros y a pregonar el año de gracia del Señor, el día de la venganza de nuestro Dios. El Señor me ha enviado a consolar a los afligidos de Sión, a cambiar su ceniza en diadema, sus lágrimas en aceite perfumado, de alegría, y su abatimiento en cánticos, palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me dan seguridad. El Señor es mi pastor, Tú mismo me preparas la mesa, a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me faltará.
El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil, y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Hermanas, hermanos, para ayudarnos a comprender la vida evangélica de ese gran obispo mexicano, San Rafael Guízar y Valencia, en la liturgia de este día se nos proponen pasajes bíblicos realmente significativos por su trascendencia en la vida de fe del pueblo de Dios. Hemos leído del pasaje del profeta Isaías un texto sobre el ungido del Señor. A él hemos respondido con el Salmo 22 del buen pastor. Y como texto del Evangelio se nos ha propuesto el pasaje de Jesús como el buen pastor, porque efectivamente Dios es el pastor de su pueblo, nos mandó a su Hijo Jesucristo, que actuó como buen pastor, y ese pastoreo de Jesús ha proseguido en la historia de la Iglesia a través de esas personas insignes y generosas como San Rafael Guízar. En el ministerio de este señor obispo encontramos nosotros el amor de nuestro Padre y la solicitud de nuestro Señor Jesucristo por su pueblo. El profeta Isaías recuerda perfectamente que el ungido, el consagrado del Señor, viene a dar buenas noticias a los pobres, a consolar a los afligidos. Hermanas y hermanos, tareas de misericordia y también de promoción de la dignidad humana. Eso es lo que hace alguien que está consagrado, ungido por Dios para servir a su pueblo. En el pasaje del Evangelio encontramos nosotros la imagen de Jesús que precisamente por salvar a sus ovejas es capaz de dar la vida por ellas. Algo que nosotros
sabemos perfectamente que aconteció durante su ministerio mesiánico. Jesús dio la vida por sus amigos, dio la vida por nosotros, padeció en la cruz y por eso Dios lo resucitó. Jesús ejerce su pastoreo en forma personal, porque conoce a cada una de sus ovejas, y en correspondencia las ovejas conocen su voz y lo siguen. Ojalá y nosotros, hermanas y hermanos, sigamos siempre a nuestro Señor Jesucristo, nos hagamos oyentes de su palabra, reconociendo su voz y viviendo conforme a lo que Él nos anuncia. Estos pasajes bíblicos ilustran, o son más bien la raíz del compromiso ministerial de San Rafael Guízar y Valencia, un hombre que nació en Cotija, Michoacán, allá por la zona de Zamora, a finales del siglo XIX. Entró al seminario y fue ordenado a principios del siglo XX, un tiempo difícil. Se dedicó al servicio de las distintas tareas que el obispo de Zamora le encomendó en la diócesis. Y cuando estalló la revolución de 1910, este santo hombre no abandonó a las ovejas, sino que acompañó a aquellas gentes que participaban en esas luchas entre hermanos, alentadas por aquellas gentes que tienen espíritu de violencia. Y el sacerdote Rafael Guízar, como eran tiempos de persecución contra la Iglesia, tomó un acordeón y se llevó un bulto fingiendo ser vendedor de baratijas. Y entonces, fingiendo vender esas baratijas, se acercaba a los miembros de esos ejércitos improvisados y en los momentos difíciles les daba el consuelo de la fe, y a los moribundos les administraba los sacramentos y la Eucaristía en la mayor discreción que se podía tener. Cuando lo descubrían, lógicamente lo hacían a un lado y él tranquilamente buscaba otro momento, otra circunstancia para seguir acompañando a sus hermanos en la fe en esos trances tan difíciles y de peligro para su vida. Un hombre con una grande simpatía, que pronto entraba en buena comunicación con la gente, con sus hermanos, y que le permitía pues tener ese diálogo y acercamiento pastoral para anunciarles el Evangelio y administrarles los sacramentos. Grande creatividad. Pero también tuvo que padecer las persecuciones propias de la época. Lo desterraron incluso del país. Estuvo desterrado en Guatemala, en Colombia, en el sur de Estados Unidos y hasta en Cuba. Pero en estos destierros, en lugar de dedicarse a cultivar
su soledad y su desgracia, él se dedicaba a trabajar entre los campesinos o entre los enfermos del hospital, como lo hizo en Cuba, entre los braceros, como lo hizo en el sur de los Estados Unidos, a evangelizar, a enseñar el mensaje de la Biblia, enseñarles incluso a manejar la Biblia. Y tenía, gracias a su simpatía personal, una resonancia grande entre la gente. Precisamente cuando estaba en Cuba trabajando con un seudónimo en uno de esos hospitales de enfermos abandonados, y al conocerse en México la manera como se desempeñaba en su ministerio, allí en Cuba le llegó el nombramiento para ser obispo de Jalapa, Veracruz. De hecho, fue consagrado obispo allá en Cuba. Cuando regresó a México, cuando pudo regresar en 1919, casi terminada la revolución, llegando a su diócesis de Jalapa, justamente en esos días hubo un tremendo terremoto en la zona de la sierra. Sabemos que por esa sierra a veces hay terremotos bastante fuertes, que eran territorio de su diócesis. Y entonces lo que hizo el obispo recién nombrado Rafael Guízar y Valencia fue pasar unos pocos días en Jalapa, organizó lo fundamental del gobierno de la diócesis y se fue a prestar servicio, no durante una semana o 15 días, creo que fue más de año y medio, a todas aquellas personas que habían sido víctimas del terremoto. El buen pastor cerca de las ovejas, el buen pastor que no abandona a su pueblo, que está cumpliendo el encargo que Dios le dio de anunciar buenas noticias a los pobres y de consolar a los afligidos. Era un hombre valiente. Eran los tiempos, los años 20, tiempos de una durísima persecución contra la Iglesia. Recordamos que en el 26 estalló el conflicto religioso llamado la Cristiada. Y se nos cuenta una de las tantas anécdotas de su realmente gozoso ministerio al servicio del pueblo, es que el gobernador que residía en Jalapa, gobernador de Veracruz, veía que el obispo era muy estimado por la gente y tenía muchos seguidores y le hacían sombra naturalmente, y con las leyes del tiempo no le pareció ese activismo del señor obispo. Entonces, un poco quizá para asustarlo, o realmente con malas intenciones, comenzó a circular la versión de que el gobernador quería mandar matar al señor obispo. Lo supo don Rafael, y en lugar de asustarse o de correr, se presentó personalmente en el Palacio de Gobierno, pidió la audiencia con el gobernador y frente a él le dijo: señor gobernador, he oído que usted me quiere mandar matar y no he querido que alguno de los feligreses manchara sus manos con mi sangre,
Por eso, si usted quiere matarme, aquí estoy. Y se dice que el gobernador, como era la costumbre en la época, casi siempre tenían la pistola encima del escritorio, que movió la pistola y la dirigió apuntando no al obispo, sino hacia él mismo, para dar a entender que no tenía ya ese propósito de acabar con la vida del obispo. Un hombre realmente valiente, un hombre entregado al servicio del Evangelio y un hombre de nuestro pueblo. De su vida como obispo en Jalapa se cuentan muchas anécdotas, ojalá y las pudiéramos leer, sobre todo de la manera como él invitaba a los niños y a los adolescentes a participar en las actividades de la comunidad parroquial, de la comunidad diocesana, para que efectivamente pudieran atender a los enfermos, sobre todo, llevarles el viático y ofrecerles todos los auxilios espirituales. Hay numerosas anécdotas que contaron algunos de los niños y adolescentes de la época. Yo solamente quisiera darles testimonio de lo que me platicó una persona ya muy mayor de edad, allá por los años 90, que fue invitado por el señor obispo a entrar al seminario. El seminario no lo podía tener en Jalapa, estaba prohibido tener seminarios. Entonces estableció su seminario aquí en la Ciudad de México, por la zona de Popotla, por allí por Tacuba. En una de esas casonas que le facilitaron, estableció su seminario, reunió allí a un grupo de niños y adolescentes para que estudiaran y en el futuro se ordenaran como ministros. Las necesidades eran grandes, no solamente de vestido y de habitación, a veces también de comida. Y sin embargo, la presencia de don Rafael Guízar, sobre todo cuando arreciaban las necesidades de comida, su presencia, hermanas y hermanos, de una forma o de otra, logró que todos comieran y que comieran lo suficiente. Eso me lo dijo personalmente un señor que estuvo allí un tiempo en el seminario de la zona de Popotla. Para señalar, hermanas y hermanos, como un servidor de Dios encuentra siempre caminos para anunciar el Evangelio, para servir a los hijos de Dios y para atender a sus necesidades básicas. En 2005-2006 el Papa, me parece que fue 2005, el Papa lo canonizó y fue nombrado también como patrono, no solamente de los obispos de México, sino también es el patrono de los obispos de América Latina. Un ejemplo de cómo se presta servicio a Dios y cómo se anuncia el Evangelio. Quisiera nada más anotar en la creatividad pastoral de don Rafael Guízar, existen algunos catecismos que él mandó imprimir y también mandó imprimir unos nuevos testamentos.
Una edición de los Nuevos Testamentos fue de 100,000 ejemplares. ¿De dónde sacó los recursos para imprimir 100,000 libros? ¿Quién sabe? Solo Él lo sabe. Pero, hermanas y hermanos, muchos de esos Nuevos Testamentos que Él mandó imprimir, todavía algunas personas los conservan. Para la época, si trasladamos esa cantidad de ejemplares a nuestra época, era quizá como mandar a hacer unos 3 o 4 millones de textos del Nuevo Testamento. En su época, Él lo hizo. Su creatividad al servicio del Evangelio, y por eso es el modelo de los obispos de México y el modelo de los obispos de América Latina. Y para todos nosotros, un ejemplo de buen pastor y alguien que sin duda intercede por todos nosotros. A Él nos encomendamos y confiamos que su intercesión la escuchará Dios a favor de todos nosotros. Ave María Purísima. Permanezcan sentados. Oren, hermanas y hermanos, para que este sacramento de ustedes y mío, que sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. Dios misericordioso y lleno de bondad, recibe los dones y ofrendas que te presentamos en la festividad de San Rafael Guízar, quien ofreció su vida por la difusión del Evangelio entre sus fieles pobres y sencillos, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios misericordioso y eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque de tal modo concedes a tu Iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Rafael Guízar y Valencia, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a los bienaventurados y los santos, elevamos un himno a tu gloria, cantando.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente afrontada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, cuando terminaron de cenar, tomó una copa llena de vino, dándote gracias de nuevo, la pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia que va peregrinando en esta historia, de nuestros hermanos el obispo de Roma, el Papa Francisco, de Adolfo Miguel, obispo de nuestra diócesis de Azcapotzalco, y de todos los que en ella formamos parte de tu pueblo. A todos llévanos a la práctica de la caridad. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron con la esperanza de resucitar. El Padre Rafael Álvarez, Juanita Ruiz, Juan Mondragón, Lucía Villegas, José de Jesús Gloria y Javier Arenas Flores, Silvina Cruz, María Aldama, Magdalena y Feliciano Flores, Pilar Hernández, Librado Cruz, Epifanio Robledo, Angélica del Carmen Casas, Ricardo Rodríguez, María Concepción Pretelín, María Rafaela González, Raúl Castillo, María de Lourdes García, Virginia y Miriam Castillo, Sandra Luz Arellano, Rafael García Velar y las ánimas del purgatorio. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de tu Hijo Jesucristo, que compartan también con Él la gloria de los resucitados. La misericordia de todos nosotros, para que con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, los profetas, los mártires y todos aquellos que vivieron amando a su prójimo a través de los tiempos, que merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hermanas, hermanos, a Dios, pastor de su pueblo, que lo apacienta por medio de su Hijo Jesucristo y de aquellos que siguen su testimonio pastoral, a ese Dios Santo lo glorificamos diciendo juntos: Padre nuestro,
dejes caer en la tentación y líbranos. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos paz y justicia en nuestros días. Que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo lo que nos perturba, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe y la esperanza de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor Jesús esté con todos ustedes. Dense un saludo fraterno de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Las personas que van a comulgar, acérquense por el pasillo central. Los demás pueden sentarse. No son ustedes los que me han elegido a mí, soy yo quien los ha elegido y los ha destinado para que vayan y den fruto y su fruto permanezca. Yes.
pie. Señor Dios nuestro, habiendo participado del cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, al recordar la memoria de San Rafael Guízar y Valencia, concédenos ser incansables en el anuncio de tu Evangelio y en la caridad con los más necesitados. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que descienda sobre todos ustedes. Da el Señor el descanso eterno. Descansen en paz. Que estos hermanos nuestros y todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Hermanas, hermanos, hemos encomendado a nuestros seres queridos, los hemos puesto en las manos bondadosas de nuestro Padre del cielo. Nutridos espiritualmente por estos sacramentos de la fe, nuestra celebración ha terminado, podemos irnos en paz. Que pasen una buena noche, que Dios les acompañe.